en la cruz, Jesús murió. En la cruz, Jesús murió. Lo mataron, volvió a vivir en mi corazón. Oh, 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 oh. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Saludos, paz y bendiciones, y que el Espíritu Santo te ayude y te revele la verdad en Cristo Jesús. Listo preparado para compartir una palabra con ustedes. En el capítulo 13 de Lucas, es una palabra muy conocida por todos aquellos que conocen del Señor, que conocen de la Biblia, pero traigo una nueva revelación de parte del Señor Jesús que te quiere hablar, que te quiere ministrar, porque el Señor quiere ayudarte. La voluntad de Dios para nosotros es buena. La voluntad de Dios para tu vida es buena. La voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable, es hermosa. Por fe tenemos que confiar en Él, que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor más allá de nuestros alcances, lo mejor más allá de lo que cualquier persona terrenal, ser humano, pueda ofrecernos, incluso que más allá de lo que nosotros con nuestros propios esfuerzos podamos alcanzar. La voluntad de Dios para tu vida es buena. Él quiere lo mejor para ti, y Él no solo lo quiere, sino que Él también lo tiene. Él quiere y tiene lo mejor para ti y para mí. Los pensamientos de Dios para ti son buenos, son prósperos, son de amor, son de misericordia, son de compasión, son de ayudarte, de fortalecerte, de enseñarte la verdad y de darte la plena libertad en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero compartir esta palabra con ustedes que el Señor pone en mí para ti, pueblo del Señor. Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice, el título de esta palabra dice aquí arriba: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Versos 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces Jesús sabía que esa piedra era para él. Entonces el Señor les respondió y dijo: Hipócrita. Qué bonito le habló, ¿verdad? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bendito sea el Todopoderoso. Jesús avergonzó a sus enemigos. Pero donde nos vamos a penetrar según la revelación que el Espíritu me ha dado es, fíjate dónde estaba esta mujer. Esta señora estaba en la iglesia, en la sinagoga. Dice la Biblia en el versículo 11: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y estaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y en el verso 10 especifica, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y después dice: había ahí una mujer encorvada, hacía 18 años. En conclusión, esta mujer estaba en una iglesia y llevaba 18 años en esta iglesia. Probablemente llevaba más, pero llevaba 18 años que este espíritu de enfermedad lo especifica 2 veces Jesús. Primero dice espíritu de enfermedad. En el verso 11 dice que tenía un espíritu de enfermedad.
y después Jesús dice que Satanás la tenía atada, pero tenía 18 años atada por el diablo en esa iglesia congregándose. Me sorprende de que ninguno de sus líderes, de sus pastores, de sus predicadores se daba cuenta de lo que esta señora tenía. Probablemente ellos pensaban que era algo, que era un castigo de Dios, a como el religioso ve todas las cosas, que siempre condenan y quieren matar al pecador en vez de restaurarlo. Probablemente para los líderes de esa sinagoga, ella era una pecadora, por eso le vino esa enfermedad. Ella estaba condenada para vivir así el resto de su vida, y probablemente a ellos tampoco les interesaba ayudarla. Simplemente cumplían con su rutina. Ya leímos la palabra, ya leímos las enseñanzas de Moisés, ya dimos nuestro diezmo, ya dimos nuestras ofrendas, ya hablamos la cantidad de grandes que diezmamos, ya terminamos, es día de reposo, vámonos a casa. Como muchas de las iglesias se mueven hoy en día, solamente es una rutina. Los enfermos, los perdidos que hay ahí, no les interesa. Vámonos ya, nos vemos el próximo domingo, porque hay cosas que hacer. Como en el área donde estoy trabajando hay una iglesia muy grande cristiana que tiene un letrero en la iglesia afuera, saliendo de la iglesia como para todos los miembros, y les dice "See you next Sunday". En español dice "Te veo el próximo domingo", porque ese es el espíritu de religión que enseña que solamente a Dios tienes que buscarlo una vez a la semana. Vive los otros 6 días como se te dé la gana, pero solamente el domingo ves a la iglesia, da tu diezmo, escucha lo que habla el pastor, y 99% no le hagas caso. Al lunes sigue tu misma. No el lunes, ese mismo día que salgas de la iglesia, sigue haciendo tu vida pecaminosa y no pasa nada. Dios te ama. Esa es la predicación de muchos líderes dormidos. Pero ¿qué pasa? Que tú estás enfermo, que hay mucha gente enferma, hay mucha gente endemoniada, atada, y el predicador está dormido espiritualmente y no puede ayudar al pueblo. Pero hoy te traigo buenas noticias de parte del Espíritu Santo. Si te conectas con Cristo, tú te vas a dar cuenta que lo que te está atormentando de hace años no es una herencia de tus padres, no es algo con lo que tú tienes que vivir el resto de tu vida. Te estoy hablando a ti. Tú sabes, seamos sinceros, cuáles cargas llevamos en el corazón que probablemente hasta hemos dejado de orar por ellas. ¿Qué problemas tenemos que probablemente las hemos aceptado como miembros nuestras? Sea una enfermedad, sea un problema matrimonial, un problema financiero, economía baja, limitaciones, no sé, cualquier cosa que tú tengas en tu vida, que han pasado tantos años que te has acostumbrado y ya las consideras como parte de tu vida. Y probablemente te congregas en un lugar donde tu predicador ve tu problema como algo que te lo envió Dios. Pero si te conectas al verdadero Jesucristo, si te conectas a la verdadera fuente de agua viva y te conectas con el Hijo de Dios, Él te va a revelar que lo que tú tienes es un demonio. Aunque suene un poco grosero, ¿verdad? Pero es la verdad. Que lo que tú tienes es un demonio que te está atormentando y Cristo te quiere libertar. Porque en estos tiempos los periódicos, las noticias sacan de todo, sangre y todo, pero no hablan la verdad. ¿Por qué no hablan? Tantos hombres de Dios que siguen predicando el evangelio, siguen libertando endemoniados. Eso es lo que debería salir en el periódico. Eso es lo que debería salir. Mujer con cáncer fue liberada por el poder del Espíritu Santo. Mujer condenada por los doctores a la silla de ruedas por el resto de su vida, a la parálisis, es sanada por el poder del Espíritu Santo. Y muchas de esa gente son gente que se congregan cada 8 días o hasta 2 veces por semana y viven con enfermedad. Platicaba yo con un pastor, porque yo miraba a su esposa media sospechosa y le digo: pastor, ¿qué tiene tu esposa? ¿Está triste o qué tiene? La veo decaída. Yo no sabía nada de ella. Y él me dice: no, lo que pasa es que ella está enferma. Ella tiene su enfermedad, que ya la tiene de mucho tiempo y pues la tiene, que de momento le da un ataque y me quedo ahí. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿a quién predicamos? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?
¿No nos llamó Dios a predicar la verdad? ¿No tenemos a un Cristo que liberta? Aleluya. No estoy diciendo que todo el que está enfermo es un enemigo de Dios, no, pero se supone que tú debes de saber tu condición en Dios, quién tú eres en Dios. Job sabía que eso no le pertenecía a él. Job sabía que eso era prueba que su Redentor vivía. Él lo sabía. Pero también hay enfermedades, amados, que son enviadas por los demonios. Si muchas veces pecamos, cometemos errores, pecamos y nos viene la ira de Dios, nos viene el castigo, pero recuerda que tenemos a un Cristo restaurador, tenemos a un Cristo perdonador, tenemos a un Cristo que si fallaste puedes volverte y arrepentirte de tu maldad. Y Él es justo y misericordioso y compasivo y clemente y tardo para la ira, para restaurarte, para perdonarte. Y aunque te haya enviado 1000 enfermedades, te puede mandar 2000 bendiciones. No te acostumbres a vivir con una enfermedad. Probablemente llevas mucho tiempo como esta mujer, 18 años. Oye, hermano, medita en eso. 18 años en una iglesia y no podían hacer nada. Es que cuando llega Jesucristo, Él llega a deshacer las obras del diablo. Sí, Satanás tenía mucho tiempo destruyendo a la humanidad, desde el tiempo del arca de Noé. Él sedució a la gente para que no consideraran la obra de Noé. Satanás sedució a la gente para que no entraran en el arca, para que no le creyeran a Noé. Satanás fue quien sedució a la gente para que hicieran la torre de Babel y se rebelaran contra Dios. Satanás siempre estuvo ahí, pero nadie podía manifestar sus obras. Nadie podía hablar descubiertamente sobre las obras del diablo. Los profetas sabían. Cuando lees los salmos, David sabía que existía Satanás y los demonios, porque hay unos salmos que David especifica, diciendo: no me entregues en manos de Satanás y que Satanás no me toque. Pero fue hasta que vino Jesucristo quien manifestó las obras de los demonios. Fue hasta que llegó Jesucristo. Por eso dice una profecía en Isaías, creo que es Isaías, que dice: y el pueblo que habitaba en tinieblas le resplandeció gran luz. Porque el pueblo que vivía en tinieblas le resplandeció luz. Todo el pueblo de Israel, la tierra de Israel, vivía en tinieblas hasta que vino Jesucristo. Y Él manifestó, sacó a la luz las obras del diablo. No, lo que tu hijo tiene es un demonio. Espíritu mudo y ciego, sal de él. Espíritu sordo, sal de él. Y la gente comenzaba a ser libre y recibían milagros, cosas que no habían visto antes. Cuando aquel padre trajo a su hijo a los discípulos, pero no pudieron, después se lo llevó a Jesús. Y Jesús le reprendió al demonio y fue libre. O sea, todo eso estaba cubierto. Toda esa destrucción de Satanás estaba cubierta. Así hay muchas cosas en tu vida y en muchas congregaciones que están escondidas. Está Satanás. Probablemente si te metes y te conectas con Jesucristo, te vas a dar cuenta que tu predicador es un diablo. Sí, o que tu cantante, tu levita es un satanista y no te das cuenta. Pero cuando te conectas con la fuente verdadera, cuando te conectas con Jesucristo, Él te va a dar revelación, Él te va a guiar, Él te va a abrir los ojos de discernimiento para que pelees por tu bendición y quites al diablo. Probablemente has estado platicando con Satanás a través de un cuerpo humano y lo has considerado como alguien cercano a ti. Probablemente has estado comiendo de la mesa de Satanás. Pero por vivir ciego y no conectar tu corazón genuinamente a Jesús, sufrimos las consecuencias. Hoy el Señor te dice: tu problema tiene solución. Necesitas conectarte a Jesús y no al hombre. No hagamos como el pueblo católico cuando yo practicaba. Bueno, ni la practicaba, pero así me criaron mis primeros años de mi vida. Aquí iba yo a la iglesia católica, que con ellos teníamos que confesar nuestros pecados con un hombre, algo que la Biblia no dice. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Como cristiano tú no puedes hacer lo mismo. Oh no, yo tengo que hablar con el pastor. Yo entiendo que hay pastores verdaderos que verdaderamente
es justo ante Dios revelarle las cosas del pueblo, porque Él es el pastor que vela por nosotros. Pero cuando tú ves un pastor que le hablas de tu problema en el matrimonio, de tu enfermedad, y tú ves que te cambia la plática, que ni te ofrece una oración, no te da una palabra de aliento, no te levanta, sino que te condena y te echa la carga a ti solo, en vez de que te ayude a cargar la cruz, te la tira a ti solo y te dice que es tu responsabilidad, que tú andas en pecado. Cuando tú ves a un tipo así que no tiene interés por tu dolor, es un tipo que no tiene amor por la obra de Dios. Es un tipo asalariado. Jesucristo dijo: el asalariado ve venir al lobo y huye, porque es asalariado, no le importa. Pero yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo pongo mi vida por las ovejas. Si una oveja se pierde, yo voy a buscarla. Pero cuando el lobo muerde a una oveja, el pastor asalariado no le importa. O que aquel hermano ya no viene. No le importa ya a él. A mí no me importan las almas. Yo predico y me gano mi quincena. Ese es un asalariado, amado. Es por eso que cuando te conectas a la fuente verdadera de Jesucristo, cuando te conectas a Cristo, Él te revela la verdad. No porque tú te hagas poderoso, sino porque Él se hace poderoso en ti. Él te revela. Él te revela la verdad. Esta madrugada ahora que tengo esta revelación del Espíritu, me acuerdo que tuve un sueño esta mañana donde me invitaban a una iglesia, y de verdad ya me invitaron para el mes que entra, pero el Señor me acaba de mostrar, y ya me lo venía confirmando en mi corazón atrás, que yo no podía ir, y hoy me lo confirmó que yo no vaya, porque ese lugar está contaminado. ¿Ves? Sin revelación yo me pongo ciego. Hay un proverbio que dice que sin revelación el pueblo perece. No recuerdo bien cómo dice. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y otra traducción dice que sin revelación el pueblo se desvía. Cuando no hay revelación, a esto me refiero de conectarte a la fuente verdadera. No te conformes solamente con un culto religioso. Ve a la iglesia, congrégate, obedece en todo lo que sea digno de obedecer en las cosas de Dios. Pero no te conformes con eso. Llega a tu casa y busca al Señor. Señor, yo voy a la iglesia, pero ¿por qué no me ayudas en mi problema? ¿Por qué no me sana? Busca al Señor. A esto es lo que hablo, que te conectes a la fuente tú solo. Que no dependas de un líder. Porque puede venir un COVID, puede venir un presidente que cierre las iglesias. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Se va a morir tu fe? No, Jesús quiere que te conectes a Él, y Él te va a revelar el montón de demonios que hay alrededor de tu vida, que te están contaminando tu vida espiritual. Aleluya. Fíjate esta mujer, 18 años congregándose con puro difunto. Haz de cuenta que 18 años en el cementerio. Cuando paso por una iglesia del diablo, aunque tenga otro nombre, como le llamen, yo digo, ahí está un funeral. Ahí me pregunta mi hija, ¿y qué es ahí, papá? Ahí es un funeral. ¿Por qué? Porque ahí va puro muerto. Un funeral. Hay tantas denominaciones, pero la verdad es Cristo Jesús, mis amados. Cristo Jesús es la verdad. Conéctate a la fuente y Él peleará tu batalla. Él te sanará. Esas cosas escondidas que llevas en el corazón tienen solución. No las veas como parte de tu vida. Hay personas que dicen, bueno, es que yo he sido siempre así, mi mamá fue así, esta enfermedad atacó a mi tatarabuela y se le pasó a mi otra abuela, hasta que le llegó a mi mamá y se me pasó a mí y creo que se la voy a heredar a mi hijo. No, amado, Cristo murió en la cruz para crucificar y romper toda maldición generacional. Tú no tienes por qué prenderte una amistad con los demonios, tú no tienes por qué alinearte con los demonios. Se te tiene que predicar la verdad, mi amado, que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Esas pesadillas, eso que no te deja dormir, son obras de demonios. Ese temor que tú tienes es obra de demonios. Esas cosas, de eso me refiero. Hay cosas en tu vida que tú las ves como normales. Ay, no, a mí me da miedo que apaguen las luces. Eso es una obra de demonios. A mí no me gusta estar solo porque me siento deprimido, no sé, me dan ganas de matarme. Eso es un diablo que te está siguiendo y te quiere matar. Pero te conectas a la fuente de Cristo,
y Satanás tiene que huir. Porque donde llega Jesús, Satanás se tiene que ir. Si verdaderamente Jesús está en tu casa, no hay diablo ahí. No hay demonio, aleluya. No hay demonio. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, yo tenía muchas guerras espirituales en los sueños. Para vergüenza mía, pero lo digo por testimonio, porque hay mucha gente así y no me importa, Dios me libertó. Pero yo tenía muchos sueños húmedos, donde despertaba yo húmedo por demonios, teniendo relaciones con demonios, y yo nunca pude vencer eso. Yo ayunaba, oraba y ayunaba, y cuánta hambre y cuánta sed pasaba yo, y mi condición seguía la misma, hasta que encontré la fuente, hasta que encontré la verdadera verdad en Cristo Jesús. ¿Cuál era el verdadero motivo de mi problema? Y cuando puse manos a la obra, desapareció. Verdad digo en Cristo Jesús y no miento. Él es mi testigo que me escucha. Porque cuando te conectas a la fuente verdadera, no hay demonio que pueda habitar en ti, al menos que tú le vuelvas a dar la puerta abierta. Esta mujer, 18 años ahí, en esa condición, hasta que llegó Jesús a la iglesia. Considera que donde tú te congregas ni siquiera hay liberación, ni siquiera hay sanidad, no hay nada. Pero te conectas a la fuente en esta misma tarde, en esta misma noche, y la próxima vez que llegas a tu iglesia vas a ver las cosas diferentes. Va a llegar Jesús a tu iglesia contigo, con tus ojos abiertos, y te vas a dar cuenta cuáles son los errores que hay ahí, los males. Y no solo iglesia, en tu hogar. Tengo una guerra en el hogar. Si te conectas a la fuente, te vas a dar cuenta. Él te va a revelar de dónde viene el problema, dónde está la raíz de tus resultados. Aleluya. No puedo dejar de hablar de las revelaciones, pueblo de Dios. No puedo dejar de hablar de eso, porque el Señor me hace sentir en mi corazón que si yo me callo, Satanás va a ganar la batalla, porque Satanás tiene a mucha gente dormida. Creyendo que Dios no habla, creyendo que Dios no revela, creyendo que Dios es un señor anciano de barba larga que está arriba de una montaña y que no habla con ningún ser viviente. Es más, que Dios no tiene ni voz. Y hay muchas personas que ni siquiera saben que Dios está dispuesto a ser tu amigo a través de Cristo Jesús, de revelarte, de hablarte, de visitarte, de vivir contigo. Si yo me callo, Satanás gana. Por tanto, no puedo callar. Mi esposa le fue a predicar la palabra a su familia, y su familia le dijo en su rostro a mi esposa que Dios no habla, porque su familia se aferra que es católica, pero ella se levanta en fe. Recientemente fue y le dicen a ella que Dios no habla, que Dios no puede hablar con los hombres, que eso es imposible. ¿Cómo? Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo he de callarme yo? Por eso te sigo predicando que Dios habla, que Dios da revelaciones, que no te endurezca el corazón el diablo, que no te ponga un velo el diablo y te engañe. Que Dios no habla, que Dios no revela, que Dios no liberta, que Dios no bautiza con Espíritu Santo, que eso solamente es para los obispos, los papas, el Vaticano. Jehová reprenda a Satanás y a todo ese montón de viejos perversos. Jehová habla, amado. Jehová habla, Jehová liberta, Jehová sana. Dios tiene poder. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que no te engañe Satanás. Y todos estos que dicen esto ni siquiera conocen la Biblia. Es triste, hermano, pero lo que nosotros podemos hacer por ellos es orar y serles un testimonio, pero no los podemos obligar. Esa decisión la tienen que tomar ellos. Así tú también, pueblo. Probablemente tú peleas con mucha gente y las quieres meter al cielo, pero cuando te conectes con la fuente, te va a revelar la fuente que es Jesús. Te va a revelar, no, tú no puedes empujar a nadie al cielo. Todos tienen que tomar su decisión como tú la tomaste. Al cielo no entra gente obligada.
Grábate esa palabra. El cielo no recibe a nadie obligado. El cielo no recibe a nadie que vaya ahí por obligación, porque lo obligaron. No. El cielo recibe a todo aquel que ha decidido. Que ha decidido. Así que, amado, conéctate a Jesús. Te animo a que te conectes a Jesús y le hables de tu situación. Le hables de ese problema que ya está arraigado a tu vida cotidiana, que ya lo ves como normal. Ese carácter de tu esposa que ya tú lo ves como normal. Ese carácter de tu esposo que ya tú lo ves como normal. No es normal, te dice el Espíritu Santo. Jesús lo puede cambiar. Pero si tú lo ves como normal, ya Jesús no va a poder hacer nada, porque todo viene a través de que tú pidas, de que tú clames. Si tú crees conforme a tu fe, si tú crees que Dios puede cambiar esa situación, Dios la va a cambiar. Tú comenzarás a orar, a interceder por eso para que venga el cambio. Pero si tú crees que eso no va a cambiar, si tú crees esa doctrina diabólica que tiene el mundo que dice, no estés así porque así era su papá. No, mi amado, eso va en contra de Jesús. Jesús cambia lo más vil y menospreciado. Los cambia, nos cambia y nos hace nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Así que todas esas cosas que tú tienes en tu vida como normal, medita en ellas con esta palabra. Medita en ellas y ponlas en oración. Ponlas en oración a Dios, que Él te escuchará y cambiará la situación. Esas enfermedades continuas, esas guerras espirituales, ese menosprecio, todo eso Dios tiene una respuesta para cada situación específica. Esa es la palabra que el Espíritu Santo te quiere hablar hoy. Tu guerra, tu problema tiene solución. Aquí no se termina todo, te dice el Señor. Aquí no terminó todo. Anda, sigue avanzando y busca al Señor. Y Él te sorprenderá con la liberación de tu queja hasta que tú no la veas como normal. Imagínate que ese padre hubiese visto la enfermedad de su hijo, el padre que trajo al muchacho endemoniado a los discípulos y no pudieron, después lo trajo a Jesús, Jesús lo libertó. Pero imagínate que ese Señor hubiese mirado como esa enfermedad, no es que esté así nacido, así se va a morir, así como muchos hay que piensan así. Imagínate que Jairo, cuando se le murió su hija, hubiese pensado que ahí se terminó todo. Los verdaderos creyentes, cuando tienen un muerto, un difunto, alguien que se les fallece, yo estoy seguro que tienen revelación de Dios antes de que Dios se lleve a esa persona, de que ya se la va a llevar. Pero si la muerte les llega a sorprender, un verdadero creyente siempre va a mirar al cielo y le va a preguntar al Señor, ¿podrías regresarlo otra vez? ¿Podrías regresarlo otra vez y darle más tiempo, por favor? Así como pasó con el rey Ezequías. No te conformes con lo que este mundo te ofrece. No es normal, amados. No es normal. Tú no tienes por qué vivir empastillado. Tú no tienes por qué vivir con ese carácter que no puedes vencer, con ese desánimo, con esa pereza que no puedes avanzar. Dios puede cambiar esa situación. Todo depende de ti, que estés dispuesto a abrirle tu corazón y a creer que Él puede hacerlo. Es ahí comienzas ya a recibir el milagro. El milagro no es cuando llega, sino cuando tú comienzas a creer que Él puede hacerlo. Ahí ya está más de la mitad del milagro. Ya solamente te queda esperarlo, porque sin duda vendrá, no fallará. Que Dios te bendiga, pueblo del Señor. Señor, te doy gracias por esta palabra. Oro por todo aquel que me escucha, Dios. Que no me escucha a mí, sino que escuche tu Espíritu hablándole al corazón. Y que rompas esa barrera en el corazón. Rompas eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te pido que rompas eso que los hermanos y hermanas en la fe han tenido en su vida como algo ya normal. Que con esta palabra tú les rompas esa muralla y les hagas ver que Cristo es todopoderoso y que no hay nada imposible para ti, Señor, y que tú estás aquí para sanarnos, libertarnos y salvarnos. Oro por todo aquel que no te conoce y que vive en un mundo sin esperanza, que vive en un mundo donde ya aceptó el alcohol como su vida, donde ya aceptó la droga como parte de su vida y piensa que no hay un mundo fuera de la droga. Esa prostituta que me escucha, esa mujer
que piensa que no hay un mundo fuera de la prostitución. Te oro que con esta palabra tú le toques el corazón, Espíritu Santo, y le muestres que sí hay solución, que sí hay esperanza en Jesús, que sí se puede tener una mejor vida aquí en la tierra, que hay esperanza todavía en la tierra, en Jesús, que todo aquel que viene a ti, Jesús, tú no lo echas fuera. Oro, Señor Jesús, que con esta palabra rompas el corazón, rompas esa barrera en el nombre poderoso de Jesucristo y les traigas liberación. Y como dice tu palabra, oh Dios, y que tú, oh Jehová de los ejércitos, les presentes a Jesucristo. En el nombre de Jesús te oro, Padre. Oh precioso. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No quiero orar para que me vean orar. Oro de todo mi corazón por ustedes y por aquellos que me van a escuchar en el futuro, porque este video, esta palabra no tiene fecha de límite, no tiene fecha de caducidad. Esto viene del mundo espiritual, y en el mundo espiritual no hay reloj. Así que oro de todo mi corazón y siento al Señor que cosas maravillosas pasarán a través de este video. En todos los tiempos, hasta el tiempo final, que suene la trompeta cuando nuestro amado vuelva por nosotros. Cristo tiene una mejor vida para ti, amado. Cristo quiere ayudarte. Todas esas cosas que hay en tu vida, Él quiere ayudarte, pero Él quiere que te conectes a Él, porque si no te conectas a Él, puedes perder lo que tanto pides, o quizás nunca lo alcances. Él no te rechaza, no importa lo que hayas hecho, no importa quién tú seas, no importa de dónde tú vengas, no importa el dolor que hayas sufrido. Él también sufrió por nosotros. Él sabe todo lo que un ser humano puede sufrir, porque Él fue ser humano. Él se hizo hombre igual que tú y que yo. Él estuvo en la tentación, Él fue tentado. Él sabe, Él supo, aprendió lo que es tener hambre, lo que es tener sed, lo que es recibir injusticia, lo que es sentirse rechazado, menospreciado. Él lo entiende. Por eso, todo lo que tú estés atravesando, háblale con libertad, que Él te entiende. Háblale con libertad, que Él te entiende. Y Él no solamente quiere entenderte, sino ayudarte, porque es poderoso, porque no quedó en la tumba. Él dejó la tumba y está vivo a la diestra de Dios, y nos ha enviado al Espíritu Santo, el cual nos ayuda en esta tierra. Él está vivo para ayudarte. Él está vivo para cambiar tu historia. Él quiere escucharte, quiere sanar tus heridas y quiere llevarte a darte una mejor vida y a enseñarte que todo aquello que tú tienes por muerto, Él lo puede resucitar, porque Él es poderoso. Él es la resurrección. Qué privilegio hablar de Jesús. Es algo que yo no merezco, pues le agradezco de todo mi corazón. Gracias a Dios que me permite hablar de su Hijo. Bendigo a Dios y que Dios sea glorificado en este video. Comparte esta palabra si lo sientes de corazón, en todo tiempo, fuera de tiempo, y que el Todopoderoso te conceda recibir al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Shalom.